Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy sábado, 6 de febrero del año 2021, a esta cita acostumbrada bajo la sombra del Omnipotente. Hoy oraremos, estudiaremos la palabra, meditaremos, permitiremos que el Señor derrame de su gracia, de su misericordia sobre nuestras vidas. Así que quiero invitarle en esta mañana para que juntos abramos nuestras Biblias en el Salmo 61, versículo 6. Salmo 61, versículo 6. Vamos a mirar solamente un versículo. Salmo 61, versículo 6. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor? Venimos esta mañana a mirar qué nos dice el Señor. Salmo 61, 6. Miremoslo desde el versículo 1. Es un salmo muy cortico, no tiene sino 8 versículos. Leámoslo todo el Salmo 61. En Reina Valera 60 hay un pequeño título que dice Confianza en la protección de Dios. Y dice el Salmo 61, versículo 1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61, 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Salmo 61, 6. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad, para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo 61, versículo 1 al 8. Pero nos vamos a detener por un momento en el versículo 6. Me interesa el versículo 6 en esta mañana para orar, donde dice, días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. En estos días escuché a alguien o vi en algún lugar algo como esto, que por todo ese tema que estamos viviendo está desapareciendo la generación de hierro y que está dando ahora paso a la generación de cristal, hablando de los jóvenes. Y si bien es cierto que las generaciones anteriores es donde están los grandes empresarios, los grandes inventores, gente que tuvo claridad y visión en la vida y que si parte de nuestro mundo en cierta manera se lo debemos a esas generaciones ya de 80, 90 años que están desapareciendo. Si es muy cierto todo eso, fueron generaciones trabajadoras, respetuosas, generaciones echadas para adelante. Todo eso es muy cierto. Sin embargo, yo veía en un artículo, algo por ahí en algún lugar vi que decía, está desapareciendo la generación de hierro y está dando paso a la generación de cristal. Sabe que esto me llevó a meditar en que a lo largo de, por lo menos en lo que yo conozco de mi vida, siempre he escuchado las generaciones. Se le ha dado, por ejemplo, paso, que yo me acuerde, que la generación Gogó, por allá los años 60, que la generación Coca-Cola o Coca-Colos, por allá años 70, algo así. Se hablaba de la generación de los Yeye, de la chica Yeye, de los chicos Gogó, de los chicos Coca-Colos, la generación del rock, la generación del rock and roll, y a lo largo de la historia se ha venido hablando de generaciones, generación de los millennials en este tiempo, generación de los ninis en este tiempo, generación cristal en este tiempo le llaman así algunos, generaciones que han marcado de alguna manera a los jóvenes, a los muchachos, y desafortunadamente de alguna manera a veces esos términos, por decirlo así, son términos despectivos para referirnos a veces a los jóvenes. Yo no sé ustedes en qué
en qué generación se ubique. Tal vez es de la generación Gogó, de la generación Yeye, de la generación de los Coca-Colos, de la generación del rock, qué sé yo, de qué generación o a qué generación pertenecemos. Sin embargo, mire que siempre esos términos han sido términos despectivos para referirse hacia los jóvenes. Y mirando aquello que decía que está desapareciendo la generación de hierro para dar paso a la generación de cristal. ¿Por qué? Porque en algún momento yo también escuché que la generación de hoy se dice que es la generación que no se pueden tocar, que no toca tratarlos suave, que toca llevarlos bien, porque de pronto se quiebran. Y aunque tal vez haya mucho de cierto en eso, pero sin embargo, a veces esto también me lleva a reflexionar de que a veces somos nosotros muy despectivos en la forma como nos dirigimos a nuestros muchachos. Miraba también a un político que decía que nuestra generación ni quieren estudiar, ni quieren trabajar, la generación Nini. ¿Por qué? Porque son una generación que ven un futuro incierto, un futuro donde sencillamente todo es cerrado, un futuro donde no hay oportunidades, un futuro, por ejemplo, un muchacho sale de la universidad y va a buscar empleo para ejercer su carrera y le exigen 3 o 4 o 5 años sencillamente de experiencia, pero ¿cómo va a adquirir experiencia si no se le da la oportunidad? Entonces, si nosotros que tenemos un poquitico más de 50, reflexionamos un poquito acerca y miramos hacia atrás y nos ponemos la mano en el corazón y miramos nuestros jóvenes, en lugar de criticarles y juzgarles y señalarles y darles adjetivos como que generación mini, cristal, no sé qué, deberíamos más bien orar por ellos. ¿Saben que a veces somos egoístas? A veces pensamos en nosotros mismos, solamente en nosotros, pero a veces ni siquiera oramos por nuestros muchachos. Y esto a mí me lleva a reflexionar en eso. El Salmo 61:6, pues dice algo muy interesante. Dice, días sobre días añadirás al rey, y sus años serán como generación y generación. Es decir, que ese legado del reinado del rey que está hablando aquí David, tal vez está hablando del mismo, se extendería por generación y generación. Pues hoy vemos todo lo contrario, que los legados anteriores van tendiendo a desaparecer. Hoy en día son muy pocos los que se levanten como empresarios, que uno diga, oiga, sí, cuando uno escucha los testimonios de gente empresaria de nuestro país, y cuando uno escucha los testimonios de cómo comenzaron, ellos dicen, no, yo comencé de la nada, simplemente me di a la tarea de salir adelante y empecé y arranqué con nada y hoy tengo la empresa que tengo y tengo no sé cuántos empleados y cuánto legado. Sin embargo, hoy en día casi no se ve eso. Pero, ¿por qué será? ¿No será que nosotros mismos hemos sido responsables de los jóvenes que tenemos? Valdría la pena reflexionar en eso. En lugar de criticarles y juzgarles y colocarles adjetivos como generación Nini, como generación Cristal, como los Millennials, en lugar de amarrarlos con todos esos adjetivos, deberíamos más bien tú y yo que somos hijos de Dios, pueblo de Dios que tenemos la luz y conocemos la verdad, más bien no deberíamos como orar por ellos, creería yo, ¿no? A veces en estos espacios de la mañana deberíamos también aprovechar un poquitico y dejar de lado un poquitico tanto nuestros propios prejuicios y nuestros propios peticiones para orar por ellos. Es que si no se ha detenido usted a mirar, hoy en día, desafortunadamente, los muchachos están en drogas, los muchachos están en pandillas. Hoy en día la generación que tenemos son muchachos que no quieren saber de nada y no se ha dado cuenta o ha puesto a pensar qué futuro nos espera dentro de 5 años si todavía Cristo no ha venido, si todavía estamos aquí. ¿Qué nos esperará dentro de 10 años? Si vemos nuestros jóvenes, si vemos nuestros niños, si vemos niños que ya son inclusive anárquicos. ¿Qué quiere decir anárquicos? Que no se quieren someter a ninguna autoridad. Hay niños que ya a los 3 años patalean, hacen pataleta, no se quieren someter a nada. Son niños inclusive de alguna manera irrespetuosos. Son niños que vienen de un contexto social donde ellos quieren expresar su falencia de alguna manera expresiva, valga la redundancia, tal vez a través de la rebeldía, tal vez a través del anarquismo, es decir, de no querer someterse a nada ni nada, y no le importa nada, ni le importa a nadie, ni le importa la misma vida. Esos son los jóvenes que tenemos.
Esa es la generación que tenemos. Y esa es la generación, las generaciones que vienen, pues están un poquito más, todavía en menos oportunidades, todavía van más en decadencia. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Los vamos a seguir criticando? ¿Los vamos a seguir señalando? Miren a esos jóvenes, miren. Y en lugar de ponernos a orar por ellos y que Dios tenga misericordia, porque recuerde que usted y yo un día también tuvimos 18, 17, 16, 20, también fuimos de adolescentes. Es más, esa palabra adolescente es una palabra mal dicha. Adolescente es adolecer de algo. Y hasta donde yo sé, los muchachos no adolecen de nada. Esa palabra adolescente debería salir del léxico. ¿Cómo sí que adolescente? Adolescente significa alguien que adolece, le falta algo, ¿saben? Y a veces nosotros muy sutilmente lo que hacemos es amarrar a nuestros jóvenes. Ahí va el adolescente, ahí va el rebelde, ahí va el nini, ahí va la generación de cristal, ahí van los millennials, ahí va el Coca-Cola, ahí va el Yeye, el Gogó. Y a lo largo de la historia, de generación en generación, hemos venido siempre rotulando a nuestros jóvenes, pero sencillamente para amarrarlos a sencillamente la perdición. Que nosotros mismos, inclusive con nuestras palabras, a veces los hemos amarrado. Es que ese joven no sirve para nada, es que ese es vago, es que ese es no sé qué. Y nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos hemos dejado usar por el mismo enemigo de nuestras almas para amarrar a nuestros muchachos. Y hoy vemos la generación que tenemos en lugar de a veces ponernos más bien a orar. Vamos a gastar la misma saliva y vamos a gastar el mismo tiempo que criticándolos, jugándolos y juzgándolos y señalándolos. Vamos a gastar la misma saliva, entonces ¿por qué no lo aprovechamos y más bien oramos por ellos? ¿Le parece? Oremos por nuestros muchachos, oremos por nuestros jóvenes, por esta generación que tremendamente son a veces fruto, producto de lo que nosotros hemos dejado. Ellos no brotaron de la nada. Ellos son sencillamente nuestros hijos o son nuestros nietos. Son las generaciones que nosotros hemos dejado. O sea que ¿a quién le vamos a reclamar? Es lo que nosotros hemos edificado. Entonces, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Al gobierno? Somos nosotros mismos los que hemos implantado esta generación que tenemos. Así que a veces tenemos cierta responsabilidad o algo de responsabilidad cuando vemos un muchacho metiendo vicio, cuando vemos un muchacho en el homosexualismo, cuando vemos un muchacho en las drogas, en el pandillismo. No hay que señalar, es que esos son los papás de ellos. Ojo con eso, porque nosotros venimos de esa generación de los papás de ellos. Y también tenemos algo que ver ahí, aunque tal vez no directa o indirecta o implícitamente, pero algo tendremos que ver también ahí, porque por lo menos no hemos orado, no hemos ayudado, no hemos aportado para que esos muchachos no estén en la situación y la condición en que están. Padre, en esta mañana nos ponemos delante de ti, Señor Dios de la gloria. Señor, si bien es cierto que, Padre amado, a lo largo de la historia de la humanidad, de generación en generación, valga la palabra, de generación en generación, las generaciones se han degenerado. Señor, y es muy cierto, claro que sí, la maldad ha aumentado, Jesús mismo lo dijo, por los finales tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y meditando un poco, bendito Señor, en esas palabras proféticas tuyas, bendito Señor, lo mismo que dijo el apóstol Pablo por allá en 1 Corintios capítulo 3, cuando le advirtió a un muchachito, a un joven, a una persona que venía detrás de él, a su discípulo, le dijo: ten por cierto, Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ingratos, vanagloriosos, arrogantes, intemperantes, infatuados, desagradecidos, tendrán apariencia de piedad, aborrecerán a Dios, aborrecerán el bien, amarán lo bueno, amarán lo malo. Sencillamente está hablando de una generación que sería cruel. Pero cuando nos damos cuenta, ¿a quién o hacia quién está siendo descargada toda esa rotulación? Y si nos damos cuenta, pues todo eso, hoy nos daríamos cuenta que todo eso, ese carácter del que habló Pablo, a veces lo vemos más que todo en los muchachos, en los jóvenes. No vemos una persona de 90 años siendo cruel, intemperante, no, vemos personas de 20, de 25, de 18, de 17, 15, 14, Padre amado, que son, Padre amado, prácticamente podríamos decir, en los que se ven reflejado las palabras de Pablo hace 2000 años, en quienes se ven reflejadas las palabras de Jesús hace 2000 años. Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De generación en generación, Padre amado, las generaciones se han venido degenerando. Y eso es muy cierto, Padre amado. Pero, Señor Dios de la gloria, hoy queremos, Padre amado, primeramente pedirte perdón. Pedirte perdón, Señor, porque muchas veces, bendito Dios de la gloria, nosotros mismos nos hemos encargado con nuestros labios de rotular a nuestros jóvenes,
de rotular a nuestros muchachos. Allá va el vago, el que no quiere hacer nada, el inservible, el inútil, y les rotulamos. Allá va ese nini que ni quiere estudiar ni quiere trabajar. Allá va ese millennial que no piensa sino solamente en estar bien. Allá va ese momo, y les ponemos rótulos a nuestros muchachos. Allá va ese Coca-Cola, allá va ese gogó, allá va ese yeye, allá va ese rockero, allá va ese punkero, y siempre les queremos rotular, siempre los rotulamos. Sencillamente, Dios de la gloria, sin darnos cuenta que estamos profiriendo palabras de maldición sobre ellos implícitamente, y aún nosotros como pueblo de Dios, porque aquí no nos vamos a tirar de que somos muy santos, también nosotros mismos a veces hemos prestado nuestros labios para criticar, para juzgar y para señalar y por debajear a nuestros muchachos. Y en esta mañana, por eso, Padre amado, quiero partir de ahí, pidiéndote perdón, bendito Señor, porque nosotros también hemos prestado nuestros labios para criticar, juzgar, señalar y, Padre amado, a veces hasta maldecir a nuestros jóvenes. Maldecir son palabras groseras. Maldecir no es decirles groserías. Maldecir es hablar mal. Maldecir, hablar mal. Y a veces cuando nosotros decimos, allá va ese vago, estamos hablando mal. Allá va ese marihuanero, estamos hablando mal. Estamos maldiciendo implícitamente, sin darnos cuenta, estamos amarrando, estamos atando a ese muchacho. Señor, hoy te pedimos perdón por eso. Y te pedimos, Señor, que tengan misericordia de estos muchachos, de nuestras generaciones. Padre amado, es la generación que nosotros hemos dejado. Padre amado, ellos nos brotaron de la tierra. Son a veces nuestros nietos, son a veces nuestros hijos, son las generaciones que hemos dejado los que ya tenemos más de 50. Padre amado, son ellos. Ellos no salieron de la nada, Padre amado, es lo que les hemos enseñado, es lo que les hemos transmitido, Padre amado. Entonces, ¿de qué nos quejamos hoy por la generación que tenemos? Señor Dios de la gloria, si bien nuestros muchachos son rebeldes, a veces algunos son rebeldes, Padre amado, deberíamos reflexionar. Y alguna vez, Padre amado, enseñábamos acerca de esto. Cuando tu mamá quedaste embarazada, ¿cuál fue tu primera reacción, por ejemplo? Cuando te dijeron, estás embarazada, buenas noticias, ¿cuál fue tu primera reacción que tuviste? Tal vez la primera reacción fue, pero ¿cómo? Yo no quería mis estudios, ahora se me truncó la vida, yo no quería. Bueno, pero tocó. A veces esa es nuestra reacción. ¿Sabe que eso se llama rechazo? Aún al cigotico que viene antes del feto allá en el vientre de mamá, eso es vida. Y ese cigotico antes del feto, eso ya es vida y él ya siente el rechazo. Y a veces esa situación, sin darnos cuenta, cuando nuestros muchachos crecen, empiezan a expresarlo a rebeldía y nosotros decimos, pero ¿por qué este muchacho es tan rebelde? ¿Esta muchacha por qué? ¿Pero por qué si yo voy a la iglesia, soy pastor, yo voy a la iglesia, yo oro? ¿Por qué mi muchacho así es? Desde chiquito lo he llevado a la iglesia, ¿por qué ahora es rebelde? Tal vez, podría ser, qué sé yo. Fue la primera reacción que tuvimos cuando cuando supimos que ese muchacho, que nuestra esposa o que tú misma de mujer estabas embarazada. Fue la primera reacción, la primera cuando supiste la noticia. No, pero ¿cómo? Sí, pero ¿por qué? Bueno, pero tocó y lo aceptamos. Deberíamos reflexionar. Y Señor, por esa situación pedimos perdón. Pedimos perdón, bendito Señor, porque eso ya se llama literalmente rechazo. Rechazo. Y que a veces tenemos los hijos porque tocó tenerlos, no porque los hubiéramos planeado. Nosotros no somos como los judíos. La generación, los judíos, ellos planean sus hijos. Ellos no son, ay, quedé embarazada, papi. No, ellos los planean cuando los quieren tener. Y si es varón, los proyectan a futuro. Y si es mujer, la proyectan a futuro. Ellos ya, cuando llega un hijo, ellos ya lo han planeado muchas veces, lo han planeado. Es decir, todo lo que ellos no sacan los hijos porque sí. Por eso los judíos son tan prósperos. Por eso usted no ve a un judío pobre. Porque ellos son muy planificadores en todas las situaciones que ellos hacen de la vida. Nosotros los latinos somos más folclóricos. Que quedé embarazada, bueno, pero la primera reacción fue rechazo. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo no quería si yo tenía otros planes? Pero bueno, ya tocó entonces. Donde comen dos, comen tres. Y a veces decimos cosas de ese tipo. Y a veces como que a nuestros hijos más bien, en lugar de recibirlos con gozo, los recibimos es con aceptación. Deberíamos reflexionar en eso. Ahorita en la presencia tuya, Señor. Y pedirte perdón porque esa ha sido a veces nuestra situación. Como bien Padre amado decía, Ana quería tener un hijo. Ana oraba por tener un hijo. Hoy, Padre amado, los quieren abortar. Hoy los quieren abortar, hoy los quieren rechazar, hoy no los quieren, Padre amado. Por eso, Señor Dios de la gloria, oramos como desde Ana hasta el día de hoy la generación de generación ha estado en decadencia.
Pero a veces nosotros los que venimos delante de ellos tenemos mucha responsabilidad, por no decirlo de alguna manera. Tenemos responsabilidad de las generaciones que hemos dejado, es el legado que nosotros hemos dejado. Así que a quién no le vamos a quejar o a quién le vamos a reclamar. Hoy, Señor de la Gloria, pedimos perdón por eso, pero también te pedimos que extiendas tu misericordia, bendito Señor, sobre esta generación, Padre amado, de muchachos. Oramos por nuestros hijos, esos hijos, Padre amado, que ya están grandes, que ya están adultos, Padre amado. Oramos por nuestros muchachos, que la gente le dice adolescente. Adolescente significa que le falta algo, adolecer de algo. Pero hasta donde yo sé, yo creo que estos muchachos no adolecen de nada. No adolecen de nada. O a veces si adolecen de algo es porque nosotros los mayores no se los hemos dado. Tal vez adolecen de amor, adolecen de comprensión, adolecen de tiempo, adolecen de que nosotros como mayores, como generación que vamos delante de ellos, les demos y les proveamos esas cosas que de ellos, por las cuales o de las cuales ellos adolecen. Si es que queremos llamarles adolescentes. Para mí es una palabra, un rótulo que no debería existir. Adolescente. Esa palabra adolescente no debería existir. Son jóvenes. Jóvenes que están creciendo. Y es más, en la Biblia yo no encuentro esa palabra para referirse a los muchachos. Yo no encuentro en la Biblia que diga, y los adolescentes. No, encuentro la palabra joven. Joven. Joven fui, dijo David. Joven fui y ya he envejecido. El Eclesiastés en su libro, el sabio, dice, hoy muchacho, joven, tú, ahora que estás vital, ponte a cuentas con Dios porque un día van a pasar esos años hermosos y van a llegar los tiempos en que vas a ser anciano. Pero en la Biblia no encuentro la palabra adolescente. Así que esa palabra queda rotulada, queda fuera del contexto del léxico, Señor de la gloria. Oro por los muchachos, oro por los jóvenes, bendito Señor. Por ellos, bendito Señor. Esta generación, Padre amado, que tenemos. Esta generación, bendito Señor, que prácticamente a veces, Señor, está sin oportunidades. Señor, un muchacho sale de la universidad con su cartón profesional, va a buscar empleo en una empresa y lo primero que le dicen es 5 años de experiencia. Pero ¿de dónde va a tener la experiencia si el muchacho estaba sencillamente estudiando? ¿Y de dónde va a adquirir la experiencia si nadie le da la oportunidad? Como yo escuché alguna vez a un muchacho cuando le dijeron eso. Le dijeron 3 años de experiencia y él mismo dijo, pero ¿cómo voy a tener experiencia si nadie me da la oportunidad? Y es muy cierto, bendito Señor Dios de la gloria. Por eso, Señor, hoy oramos a ti, por nuestros muchachos, Padre amado, Dios de la gloria, que están sin oportunidades, porque es la verdad, las puertas cada día se cierran más. No hay oportunidades para los muchachos, Señor de la gloria. No hay oportunidades para los jóvenes, para aquel que quiere ser empresario, para aquel que quiere sencillamente, bendito Señor, salir adelante. Aquel que se quemó las pestañas estudiando en una universidad, pero que le ha tocado, Señor de la gloria, hacer otros trabajos u otros oficios, porque sencillamente no pudo ejercer porque no encontró ninguna oportunidad. Señor Dios de la gloria, oramos por ellos. Señor Dios de la gloria, oramos por aquellos muchachos que están metidos en drogas, que están metidos en pandillas, que Señor Dios de la gloria todavía sin ni siquiera se han identificado qué son. Hay muchachos que todavía no saben qué son, si son hombre o son mujer. Señor Dios de la gloria, oramos por ellos. Oramos porque extiendas tu misericordia, bendito Señor. Oramos porque extiendas tu misericordia sobre todos estos muchachos. Padre amado, son la generación, bendito Señor, Dios de la gloria, que nosotros hemos edificado. Son la generación que nosotros hemos dejado. Es el legado que nosotros hemos dejado. ¿A quién vamos a culpar, bendito Señor? ¿A ti? ¿Al gobierno? ¿A quién? Porque, Señor, Dios de la gloria, desde la caída, esa ha sido la tendencia del ser humano, de evadir sus responsabilidades y de señalar a otros. Adán, ¿dónde está tu mujer? Esa mujer que usted me dio, Señor. Esa me hizo pecar. Eva, venga para acá. ¿Qué pasó? La serpiente que usted hizo, Señor. Y a partir de ahí el ser humano no ha querido ser responsable. Sencillamente quiere evadir y señala a los demás. Siempre le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa al amigo, le echamos la culpa al otro. Pero muchas veces no hemos querido asumir nuestra propia responsabilidad. Bendito Señor, somos responsables también de la generación que tenemos. Cada vez que vemos una persona que se está drogando en la calle, a un muchacho, tendríamos que reflexionar, ese muchacho también es mi responsabilidad, aunque no lo conozca, aunque no sea de mi familia, pero yo tengo mucho que ver porque en mi generación no aporté para que este muchacho no estuviera allí. De alguna manera, algo tú pude haber hecho, pero no lo hice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo menos orar por ellos.
Alguna vez, señores de la gloria, por lo general, la mayoría de las veces, Señor, oramos por nosotros mismos. Nuestras oraciones son egocéntricas, egoístas. Solamente oramos por nosotros. Solamente, Señor de la gloria, a veces, Padre amado, dejamos de lado a nuestros muchachos y a nuestros niños. Cuando vemos los niños que tenemos hoy, bendito Señor, yo siempre me pongo a pensar cada vez que veo una mamita, de hecho, una mamita que todavía es joven, ni siquiera ha llegado a la mayoría de edad y ya con un niño en los brazos. Y me pongo yo a pensar y digo, ¿qué será? ¿Qué será de ese niño que tiene en los brazos? Si hoy vemos la generación que vemos en decadencia, ¿qué pasará dentro de 15 años cuando este niño que tiene esa mujer en los brazos ya sea un joven también? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Señor de la gloria, si vemos, Padre amado, que de generación en generación los seres humanos vamos en decadencia, ¿qué pasará con ellos? Señor Dios de la gloria, hoy te pedimos, Señor, que extiendas tu misericordia sobre ellos, que extiendas tu misericordia sobre esos niños. Ya uno ve un niño de 3 años, Padre amado, un niño de 3 años, ya tiene, Señor, reflejos de rebeldía, Padre amado. Ya no se quiere someter a papá, no se quiere someter a mamá, un niño de 2, 3 años. Ya, señores de la gloria, vienen, Padre amado, prácticamente potenciados, Padre amado, para desobedecer, para ser anárquicos, para ser rebeldes, Padre amado. Ya vienen así. Y hoy te pedimos, Señor, que esa cadena se rompa, Padre amado. Que esa cadena de maldición se rompa. Porque a veces nos hemos acostumbrado, bendito Señor, y vemos de los jóvenes, Padre amado, generación tras generación, los vemos, Padre amado, ya como paisaje. Nuestros abuelos nos criticaban o criticaban a nuestros padres nos criticaban a nosotros, ahora nosotros criticamos a nuestros hijos y vamos a seguir así, amarrando de maldición en maldición a nuestros muchachos y a nuestras generaciones. Esa es un arma poderosa que el enemigo está usando, de generación en generación, y lo usa y usa precisamente a los padres, a los que vienen en una generación más adelante. Yo recuerdo a aquella señora que le decía a su hija colegiala, no sé, tal vez su hija empezó a tener novio y esa mujer le decía, te he de ver llena de hijos, así le decía, te he de ver llena de hijos. Y por supuesto, esa mujer tiene como 6 o 7 hijos. Qué tremendo con nuestros labios, muchas veces sutilmente, porque el enemigo, por eso dice que él se viste como ángel de luz y que muy sutilmente nos usa y nos utiliza a veces para proferir palabras de maldición, y la palabra tiene poder. El poder está en la lengua para matar o para destruir, para matar o para dar vida, para levantar o para edificar. El poder está en la lengua, y lo dijo Santiago. Señor Dios de la gloria. Y a veces nosotros, muy sutilmente, con chanzas, con charlas a veces que parecen como muy superficiales, y vamos lanzando palabras de maldición. Ay, sí, es que esos jóvenes son más marihuaneros. Sí, es que esos jóvenes. Y ahí vamos lanzando maldición. ¿Y qué estamos haciendo? Amarrando con nuestras palabras a nuestros muchachos. Y Satanás toteado de la risa porque los tiene ahí agarrados. Y nosotros le estamos ayudando. Señor, perdónanos, Padre amado. Perdónanos, bendito Señor. Perdónanos porque no nos hemos dado cuenta que a veces nos hemos dejado utilizar por el enemigo, Señor de la gloria, para, Señor, proferir maldición sobre nuestra generación o sobre estas generaciones. Hoy, Padre amado, rompemos con esa maldición. Y hoy ponemos nuestros muchachos delante de ti. Y hoy oramos por esos muchachos que están en drogas. Y hoy oramos por esos muchachos, Señor, que están en pandilla. Oramos por esos muchachos, Señor. Oramos por esos jóvenes, Padre. Extiende tu misericordia. Extiende tu misericordia sobre los niños, Padre amado. Sobre esas generaciones que vienen. ¿Qué mundo les espera? ¿Qué mundo les estamos dejando nosotros? Nosotros por lo menos ya volteamos la esquina. Nosotros ya vivimos. Nosotros ya disfrutamos, por decirlo de alguna manera, este mundo. Disfrutamos la naturaleza. ¿Qué les estamos dejando? Ni siquiera la naturaleza les estamos dejando. Les estamos dejando un mundo en caos. Les estamos dejando un mundo lleno de maldiciones. Les estamos dejando un mundo lleno de desorden. No les estamos dejando nada. Nosotros ya no lo comimos todo. Nosotros ya lo usamos todo. Ya nosotros los que tenemos alguna edad, nosotros ya prácticamente usamos todo. Y no les dejamos nada a nuestros jóvenes. Y ahora los criticamos, los señalamos, los juzgamos. No les dejamos oportunidades de nada, Padre amado. Perdónanos, Padre amado. Y oramos por nuestros jóvenes, y oramos por nuestros muchachos, bendito Señor. Pedimos que extiendas tu misericordia sobre ellos, bendito Rey. Señor Dios de la gloria, mira a esos jóvenes, Padre amado, que se abran puertas de oportunidades para aquellos que están en las universidades, bendito Señor.
para aquellos que están de Dios de la gloria comenzando a abrir los ojos a un mundo, Padre amado, que es un mundo difícil que les espera. A esos niños, bendito Señor. No se imaginan, uno mira a los niños jugando, como decíamos a veces con mi esposa, mirando a unos niños jugar, uno decía, oiga, chévere que los niños ni se dan cuenta del mundo que tienen. Pero Señor Dios de la gloria, ni se dan cuenta del futuro que les espera. Pero Dios de la gloria, oramos por todos esos muchachos, por esos niños, por esas generaciones que vienen tras de nosotros, Padre amado. Oramos por ellos, bendito Señor Dios de la gloria. Señor, porque nosotros, Padre amado, nos hemos comido todo y no les dejamos nada. No les dejamos nada. Nosotros ya disfrutamos de todo, Señor y Padre amado. Nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros simplemente vienen raspando la olla de lo que nosotros les dejamos. Vienen solamente cogiendo las obras, Padre amado, de lo que nosotros les hemos dejado. Señor Dios de la gloria, por eso perdónanos. Y Señor, te pedimos que levantes a estos muchachos, que levantes nuestros hijos, que levantes estas generaciones, Padre amado, que sean generaciones, Padre amado, Dios de la gloria, en bendición, que sean generaciones para bendecir a las naciones, que sean generaciones, Padre amado, para bendecir y no para maldecir, que sean generaciones para bien, Padre amado, generaciones que edifiquen, que aporten, que den vida, Padre amado. Hoy oramos por estas generaciones que se están levantando, Señor, Padre amado. Oh Dios de la gloria, extiende tu misericordia, bendito Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre amado, a ser guías, Padre amado, a estas generaciones. Señor, Padre amado, oro por los muchachos, Padre amado, esos jóvenes cristianos, bendito Señor, o de hijos de cristianos, Padre amado. Ahí hay ministerios, ahí hay pastores, Padre amado, ahí hay ministros, hay evangelistas, oh Dios de la gloria. Ahí hay misioneros en esos jóvenes, en esos muchachos, hijos de cristianos. Y aún de los que no son, lo son, Padre amado. Ahí hay ministerio, Señor. En ese muchacho que tal vez mete droga, ahí hay un ministerio, bendito Señor. Testimonios hemos escuchado, Padre amado, de personas que hoy le sirven al Señor, de personas que hoy, bendito Señor, Dios de la gloria, podíamos llamarlos gigantes espirituales en el Señor. Y cuando dan sus testimonios dicen, yo fui pandillero, yo fui marihuanero, yo era ladrón, yo era esto. Padre amado, así los ves tú, Señor, Dios de la gloria. Los muchachos, Padre amado, no son lo que nosotros vemos, Padre amado, lo que nosotros creemos que serán. Son lo que tú dices que serán y lo que tú ves en ellos, Padre amado. Sí, en ese que tal vez es homosexual, en ese que tal vez es ladrón, en ese que tal vez es pandillero, en ese tal vez que es vicioso. Sí, Padre amado, tú no lo ves como nosotros lo vemos, tú lo ves como un pastor, como un siervo de Dios, como un hijo, como una hija de Dios, como alguien, bendito Señor, que va a ser, Padre amado, moldeado en tus manos, Padre amado, y usado por ti para bendecir a las naciones. Señor Dios de la gloria, hoy desatamos esa bendición sobre ellos. Porque ellos no son lo que nosotros creemos que son. Ellos son lo que tú dices que son, Padre amado. Y Dios de la gloria, como orábamos en el Salmo 61:6, dice, día sobre día añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Es decir, ese legado. Aquí está hablando el rey David y era el rey. Y tal vez está hablando, cuando habla de generación en generación, tal vez estaba hablando que 1000 años después, unas generaciones mucho más adelante, a través de los lomos o de esa generación, de ese linaje del rey David, vendría el rey de reyes y señor de señores. ¿Tú te has puesto a pensar cuáles serán tus generaciones dentro de 1000 años? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué generaciones se van a levantar dentro de 1000 años? Pues el rey David sí lo pensaba. Él decía muy claritico en el Salmo 61:6, día sobre días añadirás al rey. Está hablando tal vez del mismo porque él era rey. Sus años serán como generación y generación. Pensando 1000 años adelante, de mis lomos, de mi línea, de mi linaje, vendrá el rey de reyes y vendrá el Señor de señores. Señor Dios de la gloria, hoy bendecimos nuestras generaciones que vendrán, si tú no has venido antes. Serán generaciones, Padre amado, Dios de la gloria, de bendición y para bendición, bendito Señor. Porque ahí vienen los pastores, ahí vienen los líderes espirituales, ahí vienen, bendito Señor, esos misioneros, ahí vienen esos maestros de Biblia, ahí vienen esos que tú vas a usar para bendecir a muchos, Padre amado. Nuestros hijos no son para el pecado, nuestros hijos son para bendición, bendito Señor, Dios de la gloria.
Tú no nos los diste, Señor, para la maldad. Tú nos los diste para la bondad y la bendición, bendito Señor. Porque, Señor Dios de la gloria, tú le dijiste a Abraham, hace 4000 años le dijiste, Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. Señor Dios de la gloria. Y yo creo en esa palabra. Señor, nuestras generaciones, nuestros hijos, nietos, bisnietos, las generaciones que vendrán, serán para bendición, bendito Señor, sobre esta tierra. Aunque vemos un mundo en caos, Padre amado, pero tú levantarás generaciones, bendito Señor, que cambiarán, Padre amado, la historia, como levantaste a un Daniel, como levantaste a un Timoteo, como levantaste, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, tantos jóvenes de la Biblia, Padre amado, jóvenes y jovencitas que cambiaron su época, que cambiaron, Señor, su entorno, que cambiaron su mundo, Padre amado, y vendrá una generación, bendito Señor, que, Padre amado, cambiará y transformará el nombre de esta historia, Padre amado. Nosotros vemos que cada día esto va en caos, pero tú tienes una generación, bendito Señor, Padre amado, como nunca la ha habido, bendito Señor, Dios de la gloria, que transformará, bendito Señor, Padre amado, Dios de la gloria, la condición de este mundo, bendito Señor. Serán hombres y mujeres, Padre amado, usados por ti, preparados por ti, bendito Señor, que cambiarán y transformarán la historia, Padre amado. Y ahí, Señor, estarán nuestros bisnietos tal vez nuestros nietos o mismo nuestros mismos hijos, Padre amado. Ahí estarán, Señor, dentro de esos planes y propósitos tuyos que tú tienes con ellos, Padre amado. Hoy oramos, Señor, Dios de la gloria, por esos pastores que tenemos en casa. Yo oro por el pastor Sebastián, por la pastora Joana, son mis hijos. Aunque todavía no lo son, pero por la fe, Señor de la gloria, Padre amado, ellos son lo que tú dices que son y no lo que nosotros como padres decimos que son. Tal vez nosotros como padres, Señor, proyectamos a nuestros hijos. Sí, que mi hijo sea ingeniero, que mi hijo sea arquitecto, que mi hijo sea lo otro, que mi hijo sea un profesional para que gane plata. Esos son nuestros planes, pero Dios tiene unos planes mucho mayores con ellos, Padre amado. Hoy te damos gracias por lo que tú estás haciendo en ellos, en nuestros hijos, en esos nietos. Ora allí por tus hijos, ora allí por tus nietos, ora allí por tus sobrinos, oro por mis sobrinos, bendito Señor, Dios de la gloria. Oro por esas generaciones que vienen tras de nosotros. Oro por esas generaciones, Padre amado. Hoy rompemos esa cadena de maldiciones, Padre amado. Hoy rompemos con esas palabras, Padre amado, que nosotros mismos hemos a veces proferido sobre ellos. Palabras negativas, palabras de maldición, palabras de destrucción. Hoy las anulamos en el nombre de Jesús y usamos de palabras de bendición. Hoy bendecimos esos pastores, esos ministros del evangelio, esos siervos de Dios. Hoy los bendecimos, Padre amado, a esos sobrinos, nietos, Padre amado, hijos. Hoy bendecimos esas generaciones, Padre amado, de hombres y de mujeres de Dios, Padre amado, que tú usarás para bendecir a las naciones de la tierra. Hoy los bendecimos y están dentro de nuestras casas. Ahí ese hijo que tú tienes ahí esa hija que tú tienes ahí, ese nieto, esa nieta. Él no es lo que tú piensas que es, él es lo que el Señor dice que es. Ahí hay un ministerio, ahí hay un ministerio pastoral, ahí hay un ministerio grande y poderoso en las manos del Señor. Por eso, Señor, hoy te entregamos nuestros hijos, hoy te entregamos nuestros nietos, hoy te entregamos delante de ti, Señor Dios de la gloria, esas generaciones que vendrán. No son nuestros, son tuyos, Padre amado. Y haz como quieras, bendito Señor. Úsalos para tu gloria, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Bendito, alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados. Dios me los bendiga a todos y todas ustedes. Muy bienvenidos en esta mañana de hoy, sábado 6 de febrero del año 2021. Esta cita bajo la sombra del Omnipotente, que ha sido muy provechosa, que ha sido de mucha edificación para todos nosotros en cada mañana. A pesar de que si cerraron los templos, hermanos, la palabra de Dios, ella no está presa, no está, como diría el apóstol Pablo. Ella corre, ella no tiene necesidad, ella no se va a contaminar de coronavirus, ella no tiene necesidad de usar tapabocas, ella nadie la va a tapar ni nadie la va a callar. La palabra de Dios que permanece para siempre. Bien,
Vamos a de una vez entrar en materia, mis queridos, y vamos a ir al Evangelio de Juan, que ha sido el Evangelio que estamos estudiando todas estas mañanas, todos estos días y meses prácticamente, donde le hemos dedicado una muy buena parte de nuestro tiempo al estudio del Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, vamos ya en el capítulo 10, y estamos en el marco de la alegoría que usó el Señor Jesucristo al referirse, Juan, al referirse al Señor Jesucristo como el buen pastor frente a los malos pastores que eran los líderes religiosos de la época de Jesús, como los fariseos, los escribas, los saduceos, el Sanedrín, todos esos líderes del judaísmo, que definitivamente en lugar de acercar al Señor, que era su trabajo de acercar al Señor, al pueblo, al Señor, lo estaban alejando cada vez más. Y precisamente pues el Señor hace una alegoría de una marcada diferencia en lo que es Jesús y lo que eran esos malos pastores. Y por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y Juan nos propone algunas características de lo mismo que el Señor dijo e hizo y enseñó en ese capítulo 10 de Juan. Miremos algunas, recordémoslas así rápidamente, las características de ese buen pastor. El buen pastor saca sus ovejas del redil. Segundo, las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. El pastor conoce las ovejas. Tercero, el buen pastor lleva las ovejas a buenos pastos. Y quinto, el buen pastor da vida abundante a las ovejas. Y el sexto es, el buen pastor da su vida por las ovejas. Hoy vamos a mirar esta última característica que nos propone el apóstol Juan en su evangelio llamado del mismo nombre. Juan nos dice que el buen pastor entrega su vida por amor al Padre y a las ovejas. Esto es interesantísimo, por eso me voy a detener un poquitico acá. El buen pastor entrega su vida por amor al Padre y a las ovejas. Mira lo que dice el versículo 15, 17 y 18 del Evangelio de Juan en el capítulo 10. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, aquí a continuación el Señor añade allí algo muy interesante. Dice, por eso me ama el Padre. Y dice, por eso. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida por las ovejas, dice el Señor. Así que hemos de evitar aquí una idea. Hemos de evitar aquí la idea de que Jesús, al dar su vida, el Hijo se ganara el amor del Padre. Porque si uno mira desprevenidamente el texto, o esta frase en especial donde dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Uno desprevenidamente podría pensar, y hay que evitar esa forma de pensamiento, hay que evitar la idea de que Jesús, al dar su vida, el Hijo por eso se ganara el amor del Padre. Por el contrario, no fue porque dio su vida que el Padre le amó, sino todo lo contrario. La entrega voluntaria de Jesús es una expresión suprema del amor que comparten los dos, el Padre y el Hijo. Así que para el Hijo no hay mayor gozo aquí que obedecer a la voluntad del Padre, porque ambos están unidos por un amor infinito y eterno e íntimo. Y al mismo tiempo, el Padre ama al Hijo. Es decir, es retributivo. El Padre ama al Hijo por su disposición y entrega plena para hacer la obra que el Padre le ha encomendado, para hacer la voluntad del Padre. Así que Jesús es movido a la obediencia por amor al Padre. Él mismo lo dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida. Entonces, no es que se haya ganado el amor del Padre porque obedeció al Padre al ir a morir en la cruz. No, es porque hay un amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Ese amor mutuo entre el Padre y el Hijo es lo que impulsa al Padre a enviar a su Hijo, pero también lo que impulsa al Hijo a obedecer al Padre. ¿Sí me hago entender? Es ese amor mutuo. Aquí tenemos la auténtica razón por la que Cristo murió en la cruz. No fue por imposiciones puestas desde afuera. ¿Se acuerda que inclusive
A Jesús muchas veces lo buscaron y lo intentaron matar. Y Jesús decía claramente, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Y cuando se acercaba la hora, le dijo al Padre, en esa unión y en esa comunión íntima con el Padre, dijo, Padre, ahora sí la hora ha llegado. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo como yo te he glorificado. Así que no fue por imposiciones. Jesús no fue a la cruz ni entregó su vida por una imposición externa. Al contrario, fue por su amor al Padre en primer lugar y también su amor por las ovejas perdidas. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dice aquí en el versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre. ¿Sí notan eso? Es decir, lo que lo llevó a morir allí fue su amor por el Padre, pero también su amor por las ovejas perdidas. Eso fue lo que lo llevó a la cruz. Eso fue lo que lo motivó de ir a la cruz. No debemos pensar ni por un momento siquiera que nuestro Señor no tenía nada o no podía hacer nada para evitar sus sufrimientos. A veces se cree que, a veces se dice, pobrecito el Señor. Algunas personas dicen, ¿cómo lo volvieron? ¿Cómo lo escupieron? ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo le pegaron? No, el Señor ni le pegaron, ni lo mataron, ni fue mártir. El Señor entregó su vida. Él mismo dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Señor voluntariamente entrega su vida. Así que nuestro Señor no tenía, no fuera que, no debemos pensar que era que no tenía el poder, sencillamente, para evitar los sufrimientos que tuvo que vivir. No es que haya tenido el poder. Él mismo dijo, por allá en algún momento dijo, no rogaría yo al Padre y mi Padre mandaría una legión de ángeles y me defendería. Él mismo con una sola oración, con simplemente pedirle al Padre, con simplemente actuar en favor de Él, con solamente podría hacer un milagro y exterminar a todos aquellos que le estaban escupiendo, que le estaban golpeando, que lo estaban llevando a la cruz, que se burlaban de Él. Sencillamente Él los hubiera podido desaparecer. Él es Dios. Y es todopoderoso y lo hubiera podido hacer. Así que tenía todo el poder para evitar el sufrimiento. Tenía todo el poder para evitar los golpes, para evitar la hostilidad de todos aquellos que querían matarle, que querían desaparecerle. Así que nuestro Señor sí tenía el poder. Y a veces se piensa eso así. Así que de todas maneras no hay que evitar, digamos de esta manera, hay que evitar esa clase de pensamiento que era que el Señor no tenía el poder para evitar el sufrimiento y que fue entregado a sus enemigos y crucificado porque no pudo escapar de ellos. Hay que evitar esa clase de pensamiento. No, si Jesús hubiera podido escapar. Yo recuerdo que cuando era niño, como tendría por ahí unos 10 años, en una Semana Santa, mi papá como buen católico me llevó allá a mirar una película de esas y yo miraba a Jesús, yo desde niño y yo decía, oiga, ¿y por qué no se escapa? Si hace milagros, ¿por qué no se baja de esa cruz? Yo también pensaba como de esa manera y viene a mi memoria en esta mañana eso, porque a veces esa es la clase de pensamiento que se tiene, pero si Él es todopoderoso, entonces ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no? ¿Por qué no evita la cruz? ¿Se acuerda que el mismo Satanás le dijo allá en la cruz? En la misma cruz, estando crucificado, usó a uno de esos dos que estaban al lado para decirle las siguientes palabras. Oiga, si usted es hijo de Dios, bájese de esa cruz y defiéndanos a nosotros también. ¿Si nota Satanás cómo tentaba al Señor aún en la misma cruz? Así pasa. A veces se cree eso, que sencillamente el Señor no pudo escapar de eso. Así que nada puede haber más lejos de la verdad que esa idea. La tradición de Judas, el grupo armado enviado por los sacerdotes, la enemistad de los escribas y fariseos, la injusticia de Poncio Pilato, el trato brutal de los soldados romanos, el escarnio, los clavos, la lanza, la cruz, todas esas cosas no podrían haber dañado un solo cabello de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo si Él no lo hubiera permitido. Óigame bien eso. Toda esa hostilidad, todas esas cosas que le hicieron, no hubieran podido hacerle ningún daño al Señor, a menos que Él lo hubiera evitado. Pero no lo evitó, voluntariamente lo hizo. Él no murió agobiado por sus enemigos de los que no se pudo librar. No, Cristo tenía poder para poner su vida y también para volverla a tomar, Él mismo lo dice. Su muerte no fue algo que los hombres impusieron sobre Él, como decía hace un momento. No fue que lo mataron, cómo le quitaron la vida al Señor.
¿Por qué le hicieron eso? No, no, no. Nada tenía que ver con la muerte de un pastor que arriesga su vida para salvar a las ovejas del lobo y finalmente pierde su propia vida porque las cosas se han complicado. No, no, no. Él tampoco murió como un mártir que no tuvo otra opción. Fue que no le tocó definitivamente porque no pudo. No. Ni fue un error en su programa mesiánico. Él trabajaba conforme al cronómetro del Padre. Mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Él mismo lo vino anunciando. El Hijo del Hombre será entregado en mano de pecadores, pero al tercer día resucitará. Él mismo de alguna manera le daba atisbos a sus discípulos para que fueran entendiendo las palabras mesiánicas que el Señor venía profiriendo acerca de su muerte. Él mismo la venía anunciando y él mismo inclusive dice: mi hora no ha llegado, y cuando ya se acerca la hora dice: ahora sí llegó la hora. Ahora sí llegó la hora. Padre, ¿para qué te pido? ¿Para que me quites de esta hora? No, al contrario, ha llegado el momento de glorificarte. El Señor no lo mataron. No fue un error tampoco en el programa mesiánico. No se le salió de las manos al Señor la muerte de Jesucristo. Todo estaba debidamente cronometrado dentro del cronómetro del mismo Señor, dentro de los tiempos del Señor. El Señor no llegó a esta tierra en el tiempo, en un tiempo desfasado. Llegó en el tiempo que debía llegar. Después de un periodo de 400 años de silencio, el Señor hace su aparición como el Mesías. No llegó en otra época, llegó en la época que debía llegar, cumplió la misión que debía cumplir y estuvo en esta tierra el tiempo que debería estar. 3 años más o menos era el tiempo estimado. Y el Señor lo aprovechó muy bien. El Señor aprovechó muy bien esos 3 años porque sabía que su ministerio era tan corto que tocaba aprovechar el tiempo. Por eso en las noches oraba y en los días trabajaba, porque sencillamente sabía que su tiempo era corto aquí en la tierra. Aprovechó todo, nada se salió del orden. No fue un error mesiánico para la muerte de Jesucristo. Todo estaba debidamente programado por el Padre y por el Hijo. El Padre, es decir, lo vamos a ver más adelante, que sencillamente fue un programa gestado, movido por el amor mutuo que había entre el Padre y el Hijo. Así que todo ocurrió conforme al determinado, como dice por allá el apóstol, como dice por allá en Hechos. Todo ocurrió conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Oigan eso, leámoslo. Hechos capítulo 2, 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado, miren esto, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sí notan? No fue una casualidad. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero ¿quién había anticipado todo esto? El mismo Señor, hermano. El mismo Señor. El Señor no lo mataron, Él entregó su vida. ¡Qué equivocados que estaban los judíos! Estaban equivocadísimos. Ellos pensaron que la muerte de Cristo en la cruz era la prueba definitiva de que Dios no amaba a Jesús. Eso pensaron ellos. Cuando la realidad era todo lo contrario, como 3 días después quedó demostrado por medio de la resurrección del Hijo. Qué tremendo. Es interesante notar que en algunos pasajes de la resurrección de nuestro Señor, esa resurrección se le atribuye al Padre. En algunos pasajes bíblicos se atribuye la resurrección del Hijo al Padre. Mirémoslo en Hechos 2 también. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, este es el discurso de Pedro, después del Pentecostés, que murió y fue sepultado,
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que es interesante notar que en algunos pasajes la resurrección de Cristo se le atribuye al Padre, pero aquí en el Evangelio de Juan, el mismo Hijo dice que tenía el poder para volver a tomar su vida. ¿Sí nota? Tengo poder para entregarla, tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué entonces no se resucitó a sí mismo? Es la pregunta. Si él mismo lo está diciendo en el capítulo 10. ¿Por qué no se resucitó a sí mismo? Pues porque era necesario que el Padre manifestase su aprobación sobre el sacrificio de su Hijo. Por esa condición. El Hijo necesitaba ser aprobado, su sacrificio, y lo hizo cuando lo resucitó de entre los muertos. De este modo fue que quedó fuera toda duda, que Él es su Hijo amado. Ahí demostró el amor del Padre hacia el Hijo, lo demuestra resucitándolo, como bien lo dice el apóstol Pedro. Así que también que su sacrificio en la cruz había sido también de agrado al Padre. Con la resurrección del Hijo, el Señor está demostrando cuánto ama al Hijo, pero también cuánto le ha agradado su sacrificio por estos seres humanos. Podía justificar pecadores, para que pudiera justificar a los pecadores cuanto se acercaran a Él, porque finalmente era la obra que había hecho Él en su Hijo. Por eso Pedro lo dice también en otro momento. Era necesario que Cristo padeciese, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Es decir, el Señor con la resurrección de Cristo da la aprobación. Primero, que le ama. Segundo, que está aprobando su obra. Su obra fue como Él era conforme a la voluntad del Padre. Pero tercero, su justicia ha sido cancelada, ha sido pagada. Era necesaria que la justicia de Dios, que había sido quebrantada por el ser humano con la desobediencia, era necesario, porque dice que la paga del pecado es muerte, era necesario que esa justicia fuera suplida. Y el Señor, con la resurrección de Cristo, está aprobando que su justicia ha sido suplida para todo aquel pecador que se quiera acercar a Dios por medio de Cristo. Para todo aquel que se quiera reconciliar, es ser justificado delante de Dios a través de esa obra de Cristo. Por eso el Señor lo resucita. Es por esa condición. Todo esto nos demuestra una vez más que la obra en la cruz solo podía estar completa por la resurrección, o con la resurrección de Cristo. Sin ella sería definitivamente una obra incompleta. De nada nos hubiera servido un Cristo vivo, un Cristo entre nosotros todavía. De nada nos hubiera servido un Cristo muerto pero en la tumba. La obra de salvación fue completa. Cristo murió, pero Cristo también resucitó. El Señor lo levantó de entre los muertos. Y esa es la aprobación más magna de que el Señor tiene todo el poder para dar salvación a los seres humanos. No hay nadie más en esta tierra que tenga esa autoridad de dar poder a los seres humanos, o mejor, de dar la salvación a los seres humanos. Filipenses dijo: el Señor, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, se despojó de sí mismo, tomó la forma de un hombre, y estando en la condición de hombre se humilló al colmo de ir a morir en una muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre, la palabra nombre significa poder, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es la aprobación más magna, la resurrección de Cristo es lo magno. Y por eso Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La obra se completó con la resurrección. Es decir, el Padre completa la obra. Cristo hace su parte, dar su vida.
Y aunque Él dice, yo tengo poder para darla y también para volverla a tomar, Él no se resucita a sí mismo. Deja que el Padre sea quien concluya la obra, como dando el sello de garantía que la obra de Cristo en la cruz era lo que Él necesitaba para darle a los seres humanos salvación, justificación y perdón de pecados para todo aquel que se acerque a Él. Finalmente, el Señor dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Esto nos indica que toda su obra había sido diseñada y autorizada por el Padre. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Se subraya así una vez más que Él no actuaba por su propia cuenta. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Lo que hace mi Padre, eso hago. Sino que en íntima comunión, Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que en esa íntima comunión con el Padre, hacía su voluntad, obedecía al Padre. El sacrificio del Hijo a favor de las ovejas era la voluntad del Padre. Era la voluntad del Padre, pero era también la voluntad del Hijo. Unidos en un mismo propósito, el amor hacia las ovejas. El amor mutuo que había entre el Padre y el Hijo y el amor hacia las ovejas perdidas. Esto es tremendo. Por eso cuando el Señor está orando en Juan 17 dice, Padre, yo te pido que así como tú y yo somos uno, ellos, hablando de la iglesia, ellos también sean uno, como nosotros somos uno. ¡Qué tremendo! Por eso el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, pero también al prójimo como a ti mismo. El amor es mutuo. Por eso el Señor dijo, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos al hermano, somos mentirosos. No funciona así. No funciona así. El amor mutuo del Hijo, del Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre es lo que lleva a que ahora esos que están rescatando, esas ovejas perdidas por el pecado, que están rescatando a la salvación, ahora también sean uno como el Padre y el Hijo fueron o son uno. Así que el Hijo se entregó a sí mismo. Bueno, vamos a mirar acá que ese sacrificio del Hijo a favor de las ovejas era la voluntad del Padre y del Hijo, ya lo dijimos, movidos por su amor. El Padre entregó al Hijo a la muerte. Fue el amor mutuo que había entre el Padre y el Hijo lo que hizo que sencillamente el Hijo se sacrificara por las ovejas. El Padre entrega al Hijo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si notamos, el Padre entregando al Hijo, pero ahora el Hijo se entrega a sí mismo. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si nota ese amor mutuo, el Padre entrega al Hijo, pero el Hijo se entrega a sí mismo. Por eso la salvación no es gratis. No es gratis, no hay nada gratis. Al Padre le costó su Hijo y al Hijo le costó su vida. No hay nada gratis en esta vida. Así que, ahora bien, no debemos suponer que cuando el Señor dice este mandamiento o recibió, que este mandamiento lo recibió del Padre, tampoco debemos entender esta expresión o que implique alguna clase de inferioridad del Hijo con el Padre. No es que recibí este mandamiento del Padre y me toca obedecer, no. A ver, no implica ningún sistema aquí de inferioridad, no implica ninguna clase de inferioridad del Hijo frente al Padre. No es de esto de lo que está tratando aquí, sino del amor que existe entre las diferentes personas de la Trinidad. Hay un amor mutuo entre ellos. Desde nuestra perspectiva humana, quien manda a veces, uno nos damos cuenta desde nuestra perspectiva humana que quien manda está superior a quien obedece. ¿Sí me hago entender? Desde esa es nuestra perspectiva humana, que quien manda es superior al que obedece. Simplemente da órdenes. Esa es nuestra perspectiva. Por eso cuando se habla de liderazgo cristiano, a veces hay que desmontar eso, porque el liderazgo cristiano no es mandar. Liderazgo cristiano es servir. El Señor dijo, si quieres ser el más grande entre vosotros, sea el que sirve a los demás. Dijo, recuerde que los reyes del mundo, dice, se enseñorean de él, pero no así entre vosotros, sino el que quiera ser más grande, sea como el que sirve. Es diferente en el reino de los cielos. La perspectiva humana es que el que manda, el que da órdenes, es superior a aquel que tiene que obedecerlas. Esa es nuestra perspectiva humana.
Pero debemos diferenciar lo que ocurre en las relaciones humanas con lo que pasa dentro del seno de la Trinidad. Dentro del seno de la Trinidad, no olvidemos que la relación del Padre y del Hijo es una relación de tal amor que a nosotros nos resulta imposible entender plenamente. No lo podemos entender. Por eso dice que el amor de Dios excede todo conocimiento. No lo podemos medir, no lo podemos estudiar. Los seres humanos hemos sido muy afectados definitivamente por el pecado y nos cuesta mucho obedecer a cualquier principio de autoridad. No obedecemos. La verdad nos cuesta obedecer. Y de hecho, si finalmente lo hacemos, si finalmente obedecemos, es porque de alguna manera nos sentimos forzados a hacerlo. Pero sería un grave error pensar que la relación entre el Padre y el Hijo es de la misma manera. No fue una orden que se le dio. Más bien, lo que el Señor nos estaba intentando aquí enseñar era un nuevo modelo de obediencia por amor. Que sea el amor lo que nos motive a obedecerle al Señor. Hay varias clases de obediencia. Obediencia por interés. Ay, yo obedezco para que me vaya. Yo diezmo para que me vaya bien esta semana en el dinero. Yo le sirvo al Señor para que el Señor me lleve en la buena. A veces la obediencia es por interés. O a veces la obediencia es por miedo. Ay, yo tengo que obedecer porque donde no obedezca al Señor manda un rayo y me parte en dos. Por miedo a veces le obedecemos al Señor. Pero el Señor nos está enseñando aquí con este principio que la obediencia debe ser por amor, porque el Padre amó al Hijo, el Hijo amó al Padre y el Padre y el Hijo nos amaron tanto que el Padre entregó al Hijo en la cruz y el Hijo entregó su vida a sí mismo para que ese amor sea uno como el Padre y el Hijo. Seamos uno como oró Jesús, como oró Jesús. Padre, yo oro a ti, decía Jesús, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Qué bueno eso. El Señor nos quiere enseñar que el mejor modelo de obediencia debe ser movido por el amor a Cristo. Por el amor a Cristo. No hay otra razón, no por imposición, no por miedo, sino por amor a Cristo. Algo que es muy difícil de encontrar hoy en día. Algo que es muy difícil. Y deberíamos reflexionar. Y ahora que nuestra comunidad cristiana, nuestro lema es obediencia incondicional. Ay, tengo que obedecer porque si no obedezco el pastor se va a poner bravo. Porque puso un cartel en la iglesia que hay que obedecer. No, hermano, que aprendamos, que valga la oportunidad de aprender que si vamos a obedecer al Señor, sea porque le amamos y porque Él nos ama y nos amó. Que sea esa el motor que nos impulse a obedecerle, a servirle, a vivir en santidad, a dejar el pecado. Que sea el amor que nos impulse y no otra cosa. No sea la imposición, no sea el miedo, no sea tengo que obedecer porque donde me ponga a pecar de pronto el Señor me elimina. No, que no sea el temor. Y qué bonito que el Señor no vino a infundir temor ni miedo. Él vino a expresar la máxima de amor del Padre y del Hijo hacia la humanidad perdida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor está abierto para todos. El Señor no echa fuera a nadie. El Señor a todos los está esperando con esos brazos amorosos para que vengan a Él. Padre, en esta mañana te bendecimos, te glorificamos. Ay, Señor Dios de la gloria. Sé, Padre amado, que tu amor no se puede estudiar. Tu amor, Señor, no es un elemento que colocamos en una mesa de laboratorio para estudiarlo. Vamos a estudiar del amor de Dios. Eso no se puede estudiar. Eso es lo único que nos corresponde, Señor Dios de la gloria, soltarnos en tu amor y saber que tú nos amas, Padre amado. Sabernos amados por ti, Señor, genera confianza, genera seguridad. Mi Padre me ama y eso es suficiente. Es lo único que necesito saber. Ahora lo único que necesito yo entender y empezar a practicar en mi vida es amar al Padre y obedecerle. Reflejo mi amor hacia el Padre a través de la obediencia. No puedo decir que amo al Padre si estoy en desobediencia. No puedo decir que amo a Dios si estoy aborreciendo al hermano. No puedo porque la Biblia misma dice que me vuelvo mentiroso. Dice, si ustedes dicen que aman a Dios pero aborrecen a su hermano, son mentirosos. Señor Dios de la gloria, hoy te damos gracias porque nos estás, Padre amado, enseñando cuál debe ser el modelo de obediencia a ti. Y el modelo de obediencia a ti debe ser el amor mutuo
porque es un amor mutuo, un amor del Padre al Hijo, un amor del Hijo al Padre, por eso le obedece, y un amor que sencillamente del Padre y del Hijo hacia las ovejas perdidas, es decir, hacia todos los pecadores que se quieran arrepentir. Ese es el amor mutuo. Por eso tú oraste allá en Juan 17. Padre, yo pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿En qué están hablando? En esa relación de amor. Qué tremendo eso. El Señor quiere que seamos uno con Él en su amor. Que nuestra obediencia a Él sea movida por el amor que Él tiene hacia nosotros. Y Juan, inclusive el mismo apóstol Juan, tiene que enseñarlo más adelante y tiene que decir, oiga, todavía no hemos aprendido a amar. Porque nosotros amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Eso es un amor como incondicional. Señor, llévanos a amarte a ti, a obedecerte a ti, movidos por esa relación íntima entre el Padre y el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo, hacia nosotros y nosotros hacia ti. Que sea un amor mutuo, que sea una unidad en ese amor. Dios de la gloria. Por eso dice que el perfecto amor, dice Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué a veces nosotros nos da temor abrir nuestro corazón a las personas? Por temor a la crítica, por temor a la traición, porque todavía no hemos aprendido a amar. Enséñanos a amar como tú, Señor, has amado, de tal manera. Enséñanos a amar, Padre amado, a amarte a ti y a amar a los que nos rodean, bendito Señor. A amar aún a nuestros enemigos es la premisa más grande que tú pusiste. Amen a sus enemigos. ¡Qué tremendo! El amor máximo se refleja, Dios de la gloria, a través, Padre amado, Dios de los cielos, de esa expresión de amor. Y no es un amor de palabras, como dice Santiago. No améis de palabra ni de lengua, sino con hechos. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos en este mundo tan falto de amor, bendito Señor, con esa falencia tan grande, Padre amado. Ayúdanos a nosotros que somos Dios de la gloria, los portadores del amor del Padre y del Hijo, hacia los portadores, bendito Señor, hacia esta humanidad que se siente inamada, que se siente, bendito Señor, sin amor, que se siente en desamor, Padre amado. La gente a veces, Señor Dios de la gloria, no necesita tanto. A veces la gente solamente necesita un simple abrazo. Señor Dios de la gloria, recuerdo el día de ayer, la hermana de nuestro vecino que falleció, tan pronto vio a mi esposa, se le abalanzó nomás a los brazos. La gente a veces no necesita ni palabras. A veces la gente necesita simplemente un abrazo, no necesita más de ti, mi querido cristiano. No necesita, ay, pero es que nos prohibieron abrazar. Pues póngase el tapabocas, hermano, y abrace, hermano. Dios de los cielos, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, porque lo único que nos enfría es la religiosidad. La religiosidad sí nos enfría, nos vuelve duros, yertos como un témpano de hielo. La religiosidad. Ayúdanos a romper con esa religiosidad y a ser más prácticos. El amor es práctico. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos a ti la gloria. Recordando que ese amor es sacrificial. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor es sufrido. Esa es la clase de amor que el Señor demostró hacia los seres humanos, dando a su Hijo, el Hijo dando su vida, y es el amor que Él espera, ellos esperan de ti y de mí. Un amor sacrificial. Gracias te damos, Padre Santo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, que mi Dios me les bendiga. Un feliz fin de semana. Recuerde que mañana tenemos Santa Cena. Mañana es nuestro culto virtual a las 9 de la mañana. Prepare los elementos, prepárese usted, prepare el corazón ante todo para mañana participar de este momento de la Santa Cena. 9 de la mañana, nos vemos mañana por estos mismos medios. Un feliz fin de semana. Que mi Dios me los bendiga. Un abracito para todos. Chao, mis amados.